Hola muchachos, buenos días. Voy a intentar llevar la clase lo más rápido, pero también lo más concisa que pueda y aclarando dudas si me es posible. Por favor, 10 para las 9 me avisan, porque espero terminar en ese tiempo. No sé si logre, pero lo voy a intentar. ¿Cómo? ¿Se escucha bajo? ¿Y ahora? Igual pero bajo, no. ¿Y ahora? Mejor, ok. Bien, vamos a trabajar con algo que literalmente han venido casi trabajando durante todas las clases, pero este es como resumir algunas de ellas y aclarar otras y meter nuevos problemas. Por favor, estudien inmunología. Inmunología difícilmente se puede estudiar aislada, tiene que estudiarse en todo el contexto. Busquen hacer esquemas, busquen escribir, no solo lean, leyendo no lo van a aclarar. Tienen que buscar alternativas para poderlo entender, y el hecho de elaborar esquemas ayuda muchísimo, así es que si les sirve, inténtenlo. La clase de este día se llama regulación de la respuesta inmune. Vamos a intentar hacerla lo más comprensible posible. En relación de esto, ¿y aquí qué pasó? Algunas definiciones que nos van a servir durante el transcurso de la clase esta, y vamos a ir mencionando otras, como por ejemplo una de ellas es tolerancia. Tolerancia inmune o tolerancia inmunológica o inmunotolerancia son sinónimos, y en este sentido la tolerancia se refiere a la falta de respuesta inmunológica a un antígeno específico al que ya el sistema inmune se ha puesto en contacto con él. La tolerancia implica implica más cosas, pero implica cuando menos dos características. La tolerancia es específica y tiene memoria. En otras palabras, es la falta de respuesta contra un antígeno específico, uno. Y dos, contra ese antígeno específico se va a mantener por tiempo, por años o posiblemente por toda la vida esa falta de respuesta. Eso es tolerancia inmunológica. La otra, que es muy parecido, el otro término que es muy parecido, es anergia. Y la anergia es la inactivación funcional de los linfocitos o la incapacidad, cualquiera de las dos, o inactivación funcional o incapacidad para producir una respuesta contra un antígeno en particular, contra un antígeno específico. Eso significa que posiblemente ya se haya montado una respuesta contra él y que se inactiven las células que son las responsables de la respuesta contra él. Y en el camino vamos a ir hablando de algunos datos que pueden servirnos más. La respuesta inmune se monta una vez el antígeno o la molécula extraña penetra al organismo. Desde que penetra, inicia o empieza el proceso de activación de la respuesta inmune. ¿El objeto cuál es? Neutralizar o destruir a ese antígeno. Entonces, pero el punto es que una vez un antígeno entra y que inicia todo este proceso, entonces el sistema inmune define qué rama va a actuar, depende del antígeno que entra, la naturaleza del antígeno, por el lugar por donde entra, etc. La intensidad de la respuesta y la duración de la respuesta. Estos tres elementos en alguna medida condicionan la regulación de la respuesta inmune. Es decir, quién participa, qué tan fuerte es esa respuesta y cuánto tiempo va a durar.
Todo eso desde el inicio. Cuando yo pensaba en esta clase, han escuchado de que dicen cuando nacemos empezamos a morir. Si el día que nacemos empezamos a morir. Lo mismo pasa con la respuesta inmune. El momento en que inicia, en ese mismo momento se activan una serie de mecanismos para acabar con ella. ¿Por qué? Porque si no se acaba con esa respuesta, ¿qué va a suceder? Esos mecanismos inmunológicos activados van a terminar ocasionando daños al propio organismo. Entonces, por eso es que una vez inicia, también inician los procesos para que finalice. Entonces, ¿qué debe regularse en esa respuesta? Bueno, respetar los componentes propios. Y cuando se respetan los componentes propios, a eso se le llama tolerancia también. Aunque en el término más amplio es respetar los componentes propios, pero también algunos que son extraños y que no deben ser considerados como extraños. Hace unos días el doctor les decía, por ejemplo, los alimentos, por ejemplo, la flora microbiana, alguna especie de la flora microbiana. Entonces, que están ahí y que no se monta una respuesta contra ellos. Imagínense, contra todos los alimentos montar una respuesta, no podríamos comer. Todas las moléculas que ingerimos, no podríamos comer, no podríamos sobrevivir. Entonces, respetar los propios, pero también algunos extraños. Eso es tolerancia, lo que habíamos hablado. Y luego, controlar el inicio, el desarrollo y el punto final de la respuesta. Eso se llama control de la respuesta inmune. Y esto implica que no haya que la respuesta inmune no ocasione un daño a nuestro organismo. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, con lo primero que vamos a iniciar es cómo controlar desde su origen a la respuesta inmune. ¿Se acuerdan de esto? No. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es todo eso? Es la presentación de antígeno. Posiblemente así. Ahí están los dos. No están los dos. ¿Cómo no? No solo uno. Los péptidos presentados por el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Si los péptidos son presentados por las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, ¿a quién se lo están presentando? ¿Cómo? Al linfocito T CD4. Exactamente. Vaya, ¿ves que sí? Cuidado con salirte a comprar gaseosas. Bien hecho. Entonces lo hace a un linfocito TCD4. ¿Cuáles estímulos? Esto estoy repitiendo algo que ya dijeron, pero me interesa porque de aquí viene cómo se activa la respuesta. Muy bien, ¿qué rama de la respuesta se va a activar? Primera señal. El péptido antigénico unido a la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, presentado al TCR, al receptor de células T. Segundo estímulo, ¿cuál es? ¿Cuál es el segundo estímulo? La activación por las moléculas coestimuladoras, como por ejemplo CD80 o CD86 en la célula presentadora con CD28. Grábense esto. Tercero, los factores polarizantes, que en este caso ¿qué son? Son citocinas. Y grábense esto también. En inmunología no todo es 100% así. No todo es 100% así. ¿Cómo así?
Depende de las citocinas, el tipo de citocinas, el momento, la célula, la concentración de citocinas, podremos tener una respuesta o podremos tener otra respuesta. Podemos tener un efecto o podemos tener otro efecto. ¿Qué es lo que les vamos a dar nosotros aquí? Será lo básico, el ABC nada más. No se extrañen que cuando vayan y revisen libros encuentren que los efectos que les dimos tal vez para esa misma célula sean efectos contrarios. Y no estaría mal. Lo que sucede es que depende del contexto en el que se esté dando, de la concentración de citocinas que se esté dando, del momento en el que esté viviendo esa célula, ¿sí? O de la participación de otras citocinas que tengamos un efecto totalmente contrario al que nosotros hemos venido creyendo que tienen. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, en ese sentido, habrá algunas citocinas que van a liberar posiblemente la célula presentadora o el contexto en donde se esté dando el evento, y que va a activar a el linfocito T0 a TH1 o a TH2. ¿Qué diablos es eso? Vamos por pasos. Célula presentadora de antígeno, linfocito TH0. Imaginémonos que ya tienen los dos estímulos. ¿Cuáles son? ¿Me están siguiendo o no? ¿Cuáles son los dos estímulos? Los dos primeros. El péptido antigénico presentado por el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 ¿con quién? Con el TCR. Ese es el primero, es decir, el estímulo hacia el TCR. El segundo, la unión de moléculas coestimuladoras. Puede ser el CD80, CD86 con el CD28. Puede ser porque hay más, pero ese es el que me interesa. Y el tercero es el patrón de citocinas que se está dando en ese microambiente de esas células. Por ejemplo, si predomina la interleuquina 12, entonces este TH0 va a derivar en un TH1. Si predomina la interleuquina 4, ese TH0 va a orientarse a ser un TH2. Sí, depende del estímulo que esté recibiendo. Ese es el tercer estímulo, ¿se acuerdan de eso? ¿Sí? Ahora, este TH1, por ejemplo, va a empezar a producir un patrón de citocinas que tiene que ver con la inmunidad celular, es decir, inmunidad derivada contra posiblemente parásitos intracelulares, en donde predominan la función celular. En cambio, si son parásitos, son protozoarios, son helmintos o son extracelulares, posiblemente predomine una respuesta más relacionada con las características humorales, es decir, la producción de anticuerpos. También en ese mismo contexto, por eso estoy hablando de qué rama de la inmunidad se va a mover acá. Solo estoy hablando de dos, me falta el TH17, que ya lo vieron, ¿verdad? Y que va a actuar principalmente contra bacterias extracelulares y contra hongos. Estoy recordando lo que ustedes ya vieron. Pero en este proceso de regulación, creo que también se lo dijeron, cuando una célula o una línea celular se activa, bloquea a la otra. Por eso es que aparecen estas líneas acá. Y vean, el TH1 produce factor de necrosis tumoral, lo produce acá, pero este factor de necrosis tumoral bloquea el desarrollo del TH2. Si el estímulo es hacia TH2, entonces TH2 produce interleuquina 10 y bloquea el desarrollo de TH1. Entonces eso asegura de que predomine, no hay 100%, en inmunidad no pasa así, 100% todo como eso, pero sí predomina o una respuesta humoral o predomina una respuesta celular.
No se puede decir a rajatabla 100% es solo celular o 100% solo humoral. No funciona el sistema inmune de esa manera. Entonces, pero sí hay un predominio de uno o un predominio del otro, dependiendo cuál puede ser más efectivo para esto. ¿Hay dudas respecto de esto? ¿Necesito repetir esto? ¿O puedo avanzar? ¿Qué repito? Todo. No me va a alcanzar la hora, no inventen. Vaya, vamos a ver. Esto es solo ABC, esto es lo que ustedes ya vieron, pero es ABC. Uno, ya se dieron los dos estímulos, no voy a repetir cuáles son los dos estímulos. ¿Cuál es el tercero? Un grupo de citocinas que va a estimular el desarrollo o del TH1 o el TH2 o el TH17, o le meto otro todavía, o los T reguladores. Sí, aquí no es la única, pero sí hay predominio de interleuquina 12, esta TH0 va a derivar en un TH1. Si hay predominio de interleuquina 4, este TH0 va a derivar en un TH2. Normalmente no se producen los dos al mismo tiempo. O se produce uno o el otro. Entonces, esto es un ejemplo nada más. Si se produce el TH1, este va a generar un patrón de citocinas que va a estimular la respuesta inmune celular. Si se produce el TH2, entonces va a estimular, más bien va a producir un patrón de citocinas que va a derivar en un predominio de inmunidad humoral. Pero dentro de todo, lo que más me interesa es que cuando se activa uno, genera patrones de citocinas también que inhiben el desarrollo del otro. Si este H2 produce interleuquina 10, esta flecha roja, que dice que bloquea el desarrollo de TH1. Si se produce TH1, produce interferón gamma que bloquea el desarrollo de TH2. Punto. ¿Está bien? Bien. Ahora vamos con los mecanismos de tolerancia. Algunos de ellos ya se los dijeron, otros no. Yo voy a intentar ir haciendo un resumen, espero me entiendan, espero darme a entender con esto. La tolerancia, ya lo dijimos, puede ser de dos tipos, o es central o es periférica. Si la tolerancia es central, se va a dar en los lugares o en los órganos donde se da la maduración de las células inmunes. ¿Cuáles son los dos órganos en donde se da la maduración de las células inmunes? Médula ósea para linfocitos B y timo para linfocitos T. Entonces, la tolerancia central va a estar en el timo y en la médula ósea. ¿Está bien? Ahora, y ahí está. En cambio, quiere decir que antes de que los linfocitos salgan del timo o de la médula ósea, deben adquirir o deben desarrollar tolerancia. ¿Sí? En algunos casos salen linfocitos T o B de los órganos primarios y escapan a la regulación de la tolerancia. Cuando escapan a la regulación de la tolerancia, van y migran a los órganos periféricos. Entonces, todavía aquí puede darse una segunda inducción de la tolerancia. Esta es la tolerancia periférica. ¿A dónde sucede? Principalmente en vaso y en los ganglios linfáticos, que son principalmente porque hay muchos más órganos y por lo tanto en estos órganos donde hay acumulaciones celulares puede inducirse la tolerancia periférica. Me pasé, perdón. ¿Sí? Estos son como esquemas. Si van a ver el mismo, solo que me tomé el tiempo de irle poniendo a uno y quitándole a otro. Así. Entonces, por ejemplo, esto. Acá.
¿Qué sucede en el timo? Algo que ustedes ya vieron: selección positiva y selección negativa. Es decir, la tolerancia en el timo se adquiere por los dos procesos que ya conocen: selección positiva y selección negativa. Selección positiva porque todas aquellas células que son capaces de reconocer antígenos propios presentados o restringidos por el complejo mayor de histocompatibilidad podrán sobrevivir. Aquellas que no, son eliminadas. Positiva, ¿por qué? Porque solo sobreviven aquellas que reconocen al complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 o 2. ¿Sí? Aquellas que no lo reconocen reciben muerte. ¿Se entiende? La primera. Y luego la segunda es la selección negativa. Aquellos que se pasan de afectuosos también mueren. En la vida también pasa eso. ¿A qué me refiero? Aquellos que tienen una afinidad exagerada por antígenos propios. Tan exagerada que pueden montar una respuesta contra los antígenos propios. Por lo tanto, esos que tienen una afinidad excesiva o muy grande por los antígenos propios también son eliminados. Y esto se conoce como selección negativa. ¿Qué hace la selección negativa? Evita aquellas, o que salgan aquellas células que pueden ser autorreactivas, es decir, reaccionar contra propios antígenos. ¿Se entiende? Con todo, y la selección positiva y la selección negativa, podrían salir linfocitos que tienen el potencial de reaccionar contra nuestras propias moléculas, es decir, ser autorreactivos. ¿A dónde tendremos que vernos con esos linfocitos? Bueno, en dos partes. En los órganos linfoides secundarios o en una enfermedad autoinmune. Sí, porque muy posiblemente desencadenen una enfermedad autoinmune si no son controlados, si no se da el siguiente proceso, que sería la tolerancia periférica. En el caso, termino con los linfocitos T y vamos con los linfocitos B. El proceso con los linfocitos B es un poco más laxo. ¿Hay razones de ser para eso? Sí, puede que haya razones de ser para eso, y los voy a mencionar. Por ejemplo, ¿qué sucede con los linfocitos B? Los linfocitos B maduran en la médula ósea, por lo tanto, la tolerancia central se induce en la médula ósea. ¿Qué sucede con estos linfocitos? Ellos, si reconocen, de nuevo, ya vimos la selección positiva, interesa también la selección negativa, es por eso le hago más énfasis acá. Entonces, si reconocen más de la cuenta, o sea, si tienen mayor afinidad de lo previsto con las moléculas propias o los antígenos propios, si es eso, si es así, entonces se inducirá en ellos apoptosis. Si no, entonces van a continuar su proceso de maduración. Pero la tolerancia central del linfocito B es más laxa, y muchos linfocitos B autorreactivos o con potencial autorreactivo salen de la médula ósea. ¿Por qué no es tan importante? Digo, no estoy diciendo que no es importante. ¿Por qué no es tan importante? Porque un linfocito B no puede autoactivarse, o no en todas las condiciones, sino que necesita activación ¿de quién? ¿De quién? ¿De la citocina? Sí, pero ¿de quién? ¿Quién las produce? Los linfocitos T. Por eso es muchísimo más importante la tolerancia que se induce en los linfocitos T que la que se induce en los linfocitos B, porque el linfocito B necesita una llave, que es decir, un patrón de citocinas que lo active para poder desarrollarse. Si las citocinas no están presentes, él no se activa, y por lo tanto ese potencial destructor contra los propios antígenos no se desencadena. ¿Estoy hablando en chino? Sí.
poquito chino. ¿Cómo hago para hablar menos chino? ¿Qué no han entendido? Ustedes saben, yo asumo algunas cosas que ustedes tendrían que saber. Por ejemplo, ¿cuál? Que para que quien comanda toda la respuesta inmune es el linfocito T helper, T ayudador, T cooperador, T CD4 positivo, ¿cierto? Entonces, que estimula, más bien que libera un patrón de citocinas y eso conduce a una respuesta inmune celular o una respuesta inmune humoral. En la respuesta inmune celular se da la activación del linfocitos T citotóxicos, de macrófagos, para que lleven a cabo la destrucción del agente extraño, ¿cierto? En cambio, en la respuesta inmune humoral se da principalmente la activación del linfocito B para que estos se transformen o se diferencien a células plasmáticas y que secreten anticuerpos, ¿cierto? Entonces, si estamos hablando de esto, si este linfocito no recibe el estímulo de citocinas por parte de un linfocito T, no se va a activar, no va a producir anticuerpos, y esos anticuerpos, aunque tengan el potencial de ser autorreactivos, es decir, causarme daño a mis propias estructuras, no lo va a hacer porque no está recibiendo el estímulo de activación. Por eso, entre la tolerancia que se induce con los linfocitos T y la tolerancia que se induce con los linfocitos B, es muchísimo más importante la de las T, porque ellas regulan literalmente toda la respuesta inmune. ¿Se entiende ahora? Bien. Si linfocitos T o linfocitos B escaparan de la tolerancia central, entonces queda la tolerancia periférica. Y la tolerancia periférica de los linfocitos B está determinada por varios mecanismos. Cuando hablo de tolerancia, también voy a mezclar aquí la posibilidad del control de una respuesta inmune que pueda ocasionar daño a nuestro propio organismo. En ese sentido, algunos de los mecanismos, porque no todos están expresados aquí, que inducen tolerancia periférica, es decir, tolerancia en los órganos secundarios, están la de lesión clonal, está la anergia, está la ignorancia y la regulación inmune. De algunas de ellas vamos a hablar en el transcurso de la clase. Espero y les sirva. Esta clase es casi como una introducción a la regulación, porque hablar de la regulación es todo un curso, pero cuando menos voy a intentar que me entiendan algunos datos básicos de esto. Por lo tanto, por ahí voy a ir. Con que ya sepan tolerancia central, tolerancia periférica, empezamos bien. Tolerancia central para linfocitos T, ya saben a dónde es. Para linfocitos B, ya saben dónde es. Vamos ganando terreno, ¿de acuerdo? ¿Cómo se induce tolerancia central? ¿Cómo se llaman los dos procesos? ¿Recuerdan? Se los han dicho, yo solo lo he dicho en ABC en este momento, pero ya se los dijeron los compañeros. ¿Cómo? Selección positiva y selección negativa, exactamente. Ahora, un linfocito T que escapó de la selección positiva y negativa puede todavía, o se le puede todavía inducir tolerancia, sí, pero esa tolerancia que ya se da en los órganos linfoides, en donde el linfocito T ya está maduro, ya salió, ahora es tolerancia periférica. Y la tolerancia periférica, algunos de los mecanismos son los siguientes. Primero, de lesión clonal. Imagínense que un linfocito T tiene el potencial de causar daño a nuestro propio organismo. Que imaginémonos que inicia una respuesta, pero esta respuesta puede ser tan fuerte, tan exagerada, que termina causándonos daño. O que el linfocito T
tiene un potencial de causarnos daño por él mismo, sin que sea una respuesta contra un agente extraño, sino contra nuestros propios organismos. Entonces, ¿de qué se encarga la deleción clonal? De eliminar clones, es decir, grupos de células que tienen un origen único, autorreactivos, es decir, que van a reaccionar contra nuestros propios antígenos y prevenir reacciones de autoinmunidad. ¿Cómo puede ser? Hay varios mecanismos, pero uno de los más importantes de la deleción clonal es este que se conoce como AICD, que significa muerte celular por activación inducida. Eso significa AICD, muerte celular por activación inducida. Y ahora viene a la cuenta aquello que les decía: cuando inicia la respuesta inmune, también inicia la finalización de la misma. ¿Por qué? Porque es posible que ese linfocito que se activa inicie la producción de interleuquina 2. Y la interleuquina 2, sobre quien primero va a actuar, es sobre el mismo linfocito que está activándose. Es decir, una acción, ¿cómo se llama esa acción? Autócrina, ¿verdad que estamos haciendo un repaso? Ok, entonces tiene una acción autócrina. Cuando ese linfocito empieza a producir receptor para interleuquina y también interleuquina 2, empieza a autoestimularse, acción autócrina. Y hay muchos eventos, muchísimos eventos, de los que solo voy a hablar en este momento de uno: la expresión de algunos receptores, es decir, uno de los efectos de la interleuquina 2 es iniciar el proceso de síntesis de receptores de muerte celular. Es decir, es cierto, la interleuquina 2 lo activa, pero al mismo tiempo inicia el proceso de síntesis de algunos receptores celulares. Ejemplo de esos receptores celulares, el FAST, que es un receptor que tiene que ver con los receptores de factor de necrosis tumoral también. Entonces, este FAST que se expresa va a interactuar con el FAST que puede estar en otras células, que es el ligando del FAST. Cuando se da la activación o la unión más bien del FAST que se expresó en el linfocito T con otros FAST, con el ligando de FAST, entonces esta unión lo que provoca es apoptosis de la célula. Y esa célula que inició un proceso de respuesta inmune también va a estarla terminando. En la medida en que inicia, por eso les decía, una respuesta inmune, porque esto es solo una rama, una de cientos de ramas que se desencadenan en una respuesta inmune. Entonces, puede ser que haya activación celular para que empiece la proliferación de la célula, que puede ser que haya expresión de muchas citocinas, de receptores de citocinas, pero uno de esos efectos será la producción de interleuquina 2 y la acción de esa interleuquina 2 sobre esa misma célula. Y sobre esa misma célula puede inducir a que empiece a multiplicarse esa célula. Bien, perfecto. Pero uno de los efectos que interesan en el proceso de regulación de la respuesta inmune es que se produce aumento en la producción de receptores de muerte celular. Quiere decir una forma de autocontrol de esa misma célula. Produce FAS, se une con el ligando de FAS de otra célula y por lo tanto esa interacción FAS-L conduce a la muerte celular y la finalización de la respuesta inmune. ¿Se entiende? Entonces, la deleción clonal, que no sería otra cosa que eliminar clonas de células, puede darse gracias a la inducción de la interleuquina 2 de receptores de muerte celular. Segundo, la anergia.
Y la energía puede ser inducida. ¿Qué era la energía? La incapacidad de un linfocito, de la respuesta inmune, más bien del linfocito, de montar una respuesta contra un antígeno en particular. Entonces, la energía puede ser inducida por un grupo de citocinas, principalmente dos. Una de ellas, la interleuquina 10. ¿Sí? En otras palabras, esa citocina puede evitar que un linfocito se active, o si se activó, que se inactive y que no desarrolle una respuesta contra un antígeno en particular. ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, esta interleuquina puede actuar sobre células presentadoras de antígeno. Por ejemplo, sobre la célula dendrítica. ¿Y qué le va a hacer a la célula dendrítica? Uno, que inhiba la liberación de citocinas. Por ejemplo, citocinas proinflamatorias. ¿Qué más? Que inhiba la expresión de moléculas coestimuladoras. Si no hay moléculas coestimuladoras, a pesar de que se dé el estímulo número 1, que es la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, o 2, perdón, en este caso, 2 presentando péptidos al TCR, a pesar de que se dé esto, si ustedes se fijan, en esta imagen no se ve el otro estímulo. ¿Cuál sería el otro estímulo? La presencia de las moléculas coestimuladoras. Y por lo tanto, a pesar de que haya este contacto, si no hay presencia de moléculas coestimuladoras, no hay activación del linfocito. Ese linfocito es incapaz de desarrollar una respuesta inmune. Por lo tanto, ese linfocito se convierte en un linfocito anérgico. ¿Sí? Tercero, hay una reducción importante en la expresión de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Por lo tanto, hay menos péptidos presentándose en la superficie de la célula presentadora de antígeno. Y como ya habíamos dicho, recuerdan en las primeras diapositivas, la inhibición de un grupo particular de células. Por ejemplo, se inhibe el desarrollo de los linfocitos TH1 gracias a interleuquina 10. Quiero decir algo. Probablemente cuando se les habló en otras clases, se les habló de otras funciones de las citocinas. No estoy riñendo con lo que otros compañeros hayan dicho. Lo que pasa es que cuando yo estoy hablando en el enfoque de la regulación de la respuesta inmune. Entonces todo lo que digo o lo que pretendo decir va en el contexto de regulación de la respuesta inmune y cómo estas citocinas participan hacia esa dirección. ¿Me entienden? Por eso la aclaración en el inicio es que depende del contexto en el que se esté dando, así van a ser los efectos que vamos a tener. Y yo estoy hablando de interleuquina 10 en función de la regulación de la respuesta inmune. ¿Y qué hace sobre algunas células para regular la respuesta inmune? En este caso, de las células presentadoras de antígeno y de los linfocitos TH1. Algunas de las células que los producen son los macrófagos activados y los linfocitos T también activados. Entonces, ¿el producto final cuál es? Si la célula presentadora de antígeno no produce citocinas estimuladoras e inductoras de la inflamación, si la célula presentadora de antígeno produce menos o no expresa en la superficie moléculas coestimuladoras, si produce menos o expresa menos moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, el resultado será que este linfocito no será capaz de, a pesar de que esté reconociendo el antígeno, no será capaz de activarse. Y como no es capaz de activarse contra un antígeno en particular, este linfocito se vuelve anérgico. ¿Está bien? Por eso la energía es específica contra un antígeno particular, un antígeno específico. La otra citocina importante es
¿Recuerdan cómo se llama? ¿Esto? Factor. ¿Cómo se llama? Factor transformante del crecimiento beta. ¿Se acuerdan de eso? No. Factor transformante del crecimiento beta. ¿Sí? También en otros contextos pueden haber escuchado otras funciones, pero el que a mí me interesa, o vean, por aquí empecemos, que en efecto el factor transformante del crecimiento beta tiene un grupo de efectos que son pleiotrópicos, es decir, múltiples efectos dependiendo de la célula y en el contexto en que se esté produciendo. El que me interesa es en función de la regulación. ¿Por qué? Porque puede actuar como un potente inhibidor también del crecimiento, a pesar de que estimula el crecimiento y desarrollo de algunas células. En función de la regulación de la respuesta inmune, puede actuar sobre linfocitos T, inhibiendo la diferenciación. Puede actuar sobre células dendríticas, reduciendo la maduración y la expresión y presentación del antígeno. Puede actuar sobre macrófagos, inhibiendo la activación de ellos, porque una cosa es un macrófago inactivo que tiene poder fagocítico y otra cosa es un macrófago activo que tiene poder destructor importante sobre los microorganismos y como una célula también importante presentadora de antígeno. Sobre la célula B para que no proliferen, es decir, todos estos papeles puede tener el factor transformante del crecimiento beta en función de la regulación de la respuesta inmune. Hay células que se encargan de producirlo en el contexto de esta regulación de la respuesta inmune. Por lo tanto, podríamos resumir esto. Voy para atrás. No, atrás. Acá. Si hablamos de anergia, porque quiero resumir esto, si hablamos de anergia, una de las formas de inducir anergia, es decir, de inducir que un linfocito T no sea capaz de montar una respuesta o de activarse y montar una respuesta contra un antígeno, puede ser a través de citocinas. ¿Cuáles son las dos citocinas más importantes? Interleuquina 10 y factor transformante del crecimiento beta. Con eso me quedo. ¿Qué dos citocinas pueden inducir anergia en un linfocito T? Interleuquina 10 y factor transformante del crecimiento beta. Tenemos hasta acá. ¿Qué otra situación puede inducir anergia? Otra situación que puede inducir anergia es la presencia de algunas moléculas en la superficie celular. Quiero que vean estos dos. Esto es lo que normalmente sucede al inicio de la activación de los linfocitos T. Es decir, una célula presentadora de antígeno presenta el antígeno y también utiliza una molécula coestimuladora. En este caso es CD80 con CD86 que interactúa con CD28. Y el punto es que CD28 transduce señales al citoplasma y al transducir señales, Josué, puedo tener 10 minutos más. Vaya, gracias Josué. No, que sea el coordinador no quiere decir que me voy a saltar los muros. Bien, la célula presentadora de antígeno expresa CD80, CD86 que interactúa con CD28. Lo que importa aquí es que este estímulo es importantísimo para la célula porque transduce señales. Déjenme ver si lo tengo aquí, esto. Ah, no, esto no, porque esto es déjenme ver. Le gusta, ¿verdad? Pero no es eso, no lo tengo. Lo tenía.
Vamos. Bueno, no lo traje eso, no lo puse. Es que había había una cascada de cosas y puedo decir, no me va a servir, pero sí me sirve. Quiero decirles, con eso resumo esto, que el estímulo que genera CD28 transduce señales, y una de las señales es la producción de interleuquina 2 y receptor de interleuquina 2. ¿Sí? Por lo tanto, es importantísimo que se produzca interleuquina 2 porque va a ayudar a que se active esa célula. Si no hay CD28, si no hay esta señal coestimuladora, este linfocito, lo que va a suceder es que recibió el antígeno, pero no pudo montar una respuesta contra ese antígeno. Eso justo sucede porque después, más adelante, ese linfocito empieza a producir, ahora sí me interesa esto, empieza a producir, vean, para células T efectoras, empieza a producir interleuquina 2 y receptor para interleuquina 2. Pero al mismo tiempo que empieza a producir interleuquina 2 y receptor de interleuquina 2, también empieza a producir una molécula que se llama CTLA4. ¿Qué significa CTLA4? Significa proteína asociada a linfocitos T citotóxico 4. ¿Qué hace esta proteína? Esta proteína sustituye literalmente a CD28, con la particularidad de que la CTLA4 tiene muchísima mayor afinidad por el CD80 y de CD86 que el CD28, y que CTLA4 no transduce señales para que se produzca interleuquina 2. Por lo tanto, esa célula que inició la respuesta, que se unió las moléculas coestimuladoras y eso generó que produjeran interleuquina 2, esa misma activación celular también va a conducir a que se inactive esa célula más adelante. ¿Por qué? Porque se sustituye el CD28 por el CTLA4. Esta ya no estimula la síntesis de interleuquina 2 y por lo tanto esta célula va a tender a morir. Hay un dato importante, porque tengo que hablar más adelante de eso, es que esta CTLA4 solo se expresa en un linfocito T4 o T8 que esté activado. Es decir, un linfocito T, CD4 o CD8 que no se haya activado, no la va a expresar. Y si está presente constitutivamente, es decir, desde su origen en los linfocitos T reguladores. Pero una población específica de linfocitos T reguladores de las que voy a hablar un poquito más adelante. ¿He perturbado todo? Bien. Resumo lo que dije respecto de estas moléculas coestimuladoras, porque con ello llevamos dos momentos. Citocina, ¿sí? ¿Ya? Estamos hablando de inducción de anergia, es decir, la incapacidad del linfocito T de poder activarse y poder desarrollar y montar una respuesta inmune contra un antígeno en particular. La segunda son las moléculas activadoras o inactivadoras. En este caso, la molécula activadora sería CD28, porque induce o transduce señales y por lo tanto termina generando la producción de interleuquina 2 y de receptor de interleuquina 2. Cuando inicia la acción autócrina de la interleuquina 2, en ese mismo momento también inicia la producción de CTLA4.
4, es decir, la proteína asociada a linfocitos T citotóxico 4. ¿Sí? Y esta molécula ya no es capaz de transducir señales para la activación de los genes que significan la producción de interleuquina 2. Eso significa que la célula no puede automantenerse y por lo tanto va a tener tendencia a morir. Primero, ya no va a desarrollar o a continuar la respuesta inmune, no será capaz de responder y finalizará muriendo. Por eso les digo, una vez inicia la respuesta inmune, también inicia su final. Eso es una forma de regularse, no desmedida. Ahora sí. Después voy a volver por este lado, porque es la segunda parte de ahí. Estas moléculas tienen efecto tanto intrínsecos, lo que hemos hablado, como extrínsecos. Intrínsecos en la misma célula que lo produce, que en este caso sería el linfocito T, y extrínseco sería en la célula presentadora de antígeno, porque esta molécula es capaz de hacer que el CD80 o el CD86 sea cortado o sea eliminado o sea reintroducido en la célula presentadora de antígeno y por lo tanto deje de estimular o coestimular al linfocito T. Moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, péptido, TCR. Este es el linfocito, este es el CD28. Sustitución, CTLA4. ¿Sobre quién? De nuevo, sobre CD80, CD86. Vean, como tiene mayor afinidad lo sustituye. Y eso impide la transducción de señales hacia el núcleo de la célula. Bien, la regulación de la respuesta inmune, ¿quién la puede desarrollar? Bueno, ya venimos viendo regulación, pero hay células particulares encargadas de la regulación de la respuesta inmune. Estas células se conocen como linfocitos T reguladores y los hay de dos tipos. Bueno, dos tipos principales, porque hay más, pero dos tipos principales. Los que se conocen como linfocitos T reguladores naturales, que se originan en el timo y salen del timo y tienen este patrón molecular, es decir, son CD4 positivas, CD25, que CD25 positivo no es nada más que el receptor de interleuquina 2 positivo, y el FOXP3, que es un factor de transcripción importante y presente únicamente en ellos. Entonces, ¿a qué ayuda y por qué se genera en el timo? Porque ayuda a generar tolerancia contra antígenos propios. Esta célula está permanentemente en nuestro organismo, sale también del timo y reconoce los antígenos propios y ayuda a que no se monte una respuesta contra los antígenos propios. Constitutivamente esta célula sí tiene CTLA4, ella siempre lo tiene, a diferencia de los linfocitos T activados. Y los otros son los linfocitos T reguladores inducidos o ITRG. Estos linfocitos, bajo estímulos particulares de citocinas como la interleuquina 10 y el factor transformante del crecimiento beta, podrían desarrollar, ser convertidas en células reguladoras. Estas son linfocitos T activados que se convierten a linfocitos T reguladores. Esta es una forma como más inestable de regulación y esta es una mucho más estable de regulación. Pero la importante es que estos linfocitos T reguladores inducidos
pueden ayudar a regular la respuesta inmune o a generar la tolerancia más bien contra los antígenos propios, pero también contra antígenos extraños. Y algunas de las células que tienen que ver con esto participan, por ejemplo, en la inducción de la tolerancia oral, es decir, a los alimentos que consumimos. Entonces, ¿qué hacen en general los T reguladores? Pueden inhibir la producción de citocinas, por ejemplo, en linfocitos TH1, en TH2, en linfocitos T citotóxicos. ¿Por qué lo hacen? Porque pueden liberar, aparte de tener las moléculas inactivadoras de las que hablamos, pueden liberar interleuquina 10 y factor transformante del crecimiento beta. De hecho, vamos a ver, los linfocitos T reguladores inducidos pueden dividirse en dos subpoblaciones. Uno, el TR1 y dos, el TH3. El TR1 es la citocina que principalmente produce él son la interleuquina 10. Y hablamos de qué hace la interleuquina 10 en relación a la regulación de la respuesta inmune. Y el TH3 principalmente produce factor transformante del crecimiento beta. Ahora, hay teorías que son bastante importantes, por eso les digo de que la ley del todo o nada en inmunología no funciona tan bien, porque se les ha hablado de unas características y de lo que hace el linfocito TH17 en relación primero a la respuesta inmune contra bacterias extracelulares y hongos, también en relación a algunas enfermedades autoinmunes que son de carácter inflamatorio, como la psoriasis, como la artritis reumatoide, pero también en algún momento, bajo cierto patrón de citocinas, los linfocitos T17 pueden convertirse en reguladores, en linfocitos T reguladores TH17, y estos ellos mismos que median la inflamación pueden convertirse en células que controlan la inflamación y controlan las enfermedades autoinmunes. Es decir, no solo puede ser el patrón de citocinas, sino la concentración de citocinas. Una citocina en muy poca concentración puede tener un efecto, pero en mayor concentración tiene el efecto contrario. Finalmente, para esto pues, la tolerancia periférica inducida a los linfocitos B. Los linfocitos B que escapan de la médula ósea, y van a los órganos periféricos o intentan ir a los órganos periféricos, una de las situaciones que puede pasar con ellos es que tienen menor capacidad para migrar a los órganos linfoides. ¿Por qué? Porque expresan un receptor para quimioquinas, es decir, para aquellas citocinas que median la migración de las células, CXCR5. Como expresan menos quimioquinas que les permiten moverse hacia un estímulo químico, que en este caso sería una citocina, entonces son excluidas de los folículos, es decir, no alcanzan o no llegan a los folículos. Y como no llegan a los folículos, ellas mismas no reciben señales de sobrevivencia y por lo tanto mueren. Literalmente mueren de hambre, ¿verdad? Es decir, no tienen las citocinas que las estimulen a continuar viviendo, entonces son células huérfanas que terminan muriendo. ¿Se entiende? Ok. Ahora, la última parte de este es ¿qué pasa con los anticuerpos? Solo dos cosas, voy a hablar de anticuerpos, pero dos cosas bien grandes. No, la primera es esta. Los anticuerpos, la producción de anticuerpos, una gran producción de anticuerpos va a significar también regulación de la respuesta inmune. ¿Por qué? Porque la producción de anticuerpos va a hacer que los anticuerpos se unan con el antígeno específico. En la medida en que más anticuerpos se están uniendo con antígenos específicos,
están dejando menor cantidad de antígeno libre que pueda ser reconocido por células presentadoras de antígeno. Y por lo tanto, esa estimulación constante, a menos que sea una infección crónica, no va a estar. La respuesta inmune está programada para desarrollarse mientras esté el antígeno, o esté el estímulo antigénico. Pero en la medida en que el estímulo antigénico esté siendo eliminado, esté menos presente, entonces la respuesta inmune también va decreciendo. En la medida en que más antígenos estén siendo ocupados, o más sitios antigénicos estén siendo ocupados por anticuerpos, en esa medida habrá menos antígenos que estén estimulando mayor respuesta inmune. ¿Se entiende esto? Se van a formar complejos antígeno-anticuerpos, pero estos complejos antígeno-anticuerpos van a ser eliminados. Uno de los filtros importantes de eliminación de antígenos es el vaso. El mismo hígado se encarga de eliminar, y a donde estén macrófagos, ellos van a captar a través del FC, ¿se acuerdan de eso?, a estos complejos antígeno-anticuerpos, y los van a sacar de circulación. Y no van a permitir que las células presentadoras de antígenos capten a estos antígenos para continuar la estimulación. Ese es un papel importante también de los anticuerpos. El otro, ¿se acuerdan de esto? ¿Alguno lo vio? Isotipo. Se refiere a que las cadenas pesadas, sobre todo la región constante de las cadenas pesadas, de un individuo en particular, están en toda la especie de ese individuo, y no son reconocidas como extrañas. Cuando menos las cadenas pesadas, la región constante, perdón, de las cadenas pesadas, y a ese tipo de antígenos que son característicos de especie, y en este caso que están presentes en la inmunoglobulina, se le llama isotipo. Pero yo no voy a hablar de isotipo, me sirve de referencia nada más, sino que voy a hablar de idiotipo. Y no es un tipo idiota, pero puede servirles para que lo aprendan. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Los CDR. ¿Cuántos CDR tiene un brazo de una inmunoglobulina? ¿Cuántos CDR tiene un brazo de una inmunoglobulina? ¿Cuántos CDR tiene un brazo de una inmunoglobulina? 6. 3 en la cadena pesada, 3 en la cadena ligera. El otro brazo tiene los otros 3 y 3. A cada uno de estos CDR en este contexto, se le llama idiotopo. Y al conjunto de todos los CDR de una inmunoglobulina se le llama idiotipo. Ahora, ese idiotipo son moléculas nunca antes vistas entre comillas por el sistema inmune. Puede tenerla una célula o un grupo muy pequeño de células. Son tan pocas células que lo tienen que no representan un estímulo importante para desarrollar una respuesta inmune. Pero cuando se desarrolla el ingreso de un agente extraño o un antígeno extraño, se desarrolla una expansión clonal, y ya no son unas pocas inmunoglobulinas o unos pocos receptores de células T que tienen ese idiotipo, sino que son muchas, y entonces sí representa un estímulo importante para que se desarrolle una respuesta inmune contra esos sitios que son extraños para nuestro organismo. En otras palabras, contra estos grupos de CDR que se conocen como idiotipo, se muestra una respuesta inmune y hay producción de anticuerpos contra ese sitio en particular. A eso se le llama antiidiotipo. Son anticuerpos que se montan contra esas regiones que son específicas contra el antígeno, pero que son extrañas para nuestro propio organismo.
Entonces, esos anticuerpos que se forman contra el idiotipo de células T o contra el idiotipo de los anticuerpos se llama antiidiotipo, es decir, anticuerpos contra esas regiones. Y lo que hacen es que se produce un anticuerpo. Hay un antígeno y se produce un anticuerpo. Ese anticuerpo es contra ese antígeno. Le vamos a llamar antígeno 1. Ya casi, ya te tengo aquí en el cuello. Como tiene un idiotipo, se produce un anticuerpo contra ese idiotipo. Ese anticuerpo será el anticuerpo 2, que es un antiidiotipo. ¿Sí? Y si ese anticuerpo que se produjo también tiene idiotipo extraño, se monta otro anticuerpo, otra respuesta, o se produce otro anticuerpo contra ese segundo anticuerpo. Sería un tercer anticuerpo, sería un anti-idiotipo. Y como se van formando esa secuencia, a ese conjunto, a esa red que se forma, se le llama red idiotipo antiidiotipo, y es una forma de ir controlando la respuesta inmune. Si lo vamos a ver más o menos para finalizar esta idea ya, imagínense de que este es un anticuerpo y aquí están los CDR, ¿sí? Entonces se va a producir anticuerpos contra ese idiotipo. Y este también tiene CDR. Se va a producir anticuerpo contra ese idiotipo. Y este también tiene un idiotipo particular. Se va a producir anticuerpo contra él. Eso forma una red de anticuerpos que va disminuyendo cada vez. ¿Por qué lo he hecho cada vez con menor tamaño? Porque van siendo cada vez menos los anticuerpos que se van produciendo contra, más bien en esta red. ¿Por qué? Porque va reduciendo el estímulo antigénico. Cada vez menos, hasta que finaliza la respuesta humoral. Esa es una forma de controlar la respuesta inmune humoral. ¿Se entiende? Muy bien. Ya me pasé mucho, pero ya terminé. Esto le va a quedar, se lo voy a trasladar. Gracias, muchachos, feliz día, cuídense.